Hola crochetines, espero que estén teniendo un feliz domingo, un feliz fin de semana. Voy a empezar a responder sus preguntas. Aquí tenemos la primera, son las preguntas que me dejaron acerca del top. Bueno, la primera pregunta dice cómo hacerlo a la medida y qué referencia de hilo. Bueno, entonces el top lo empezamos a tejer por la parte de abajo, de aquí hacia arriba, comenzamos a tejer el top. Lo primero que hacemos son las cadenas que van aquí abajito. Entonces, yo les dije que para una talla S tenían que hacer 119 cadenas. Pero si tú estás tejiendo con un hilo más delgado, tienes que hacer más de 119 cadenas. ¿Cómo vas a saber tú cuántas cadenas debes hacer para iniciar tu top? Bueno, lo que vas a hacer es que vas a ir haciendo cadenas y vas a probártelas estiradas, que estén estiradas, aquí por la parte debajo del busto, así. Más o menos debe quedarte así, que quede más o menos este espacio que ven aquí, porque recuerden que luego vamos a tejer la parte donde va el cordón, entonces no tienen que quedar completamente cerrado, sino más o menos que quede así, pero estirado. Si tú al probarte tu cordón aquí, hasta ahí tienes unas 125 cadenas y tú eres talla S, pues tienes que hacer 100. Bueno, espero que hasta ahí me estén entendiendo. Recuerden que tiene que ser un número impar. Por ejemplo, si tú me diste aquí tus cadenas y te dieron 116 cadenas, agrégale una, 117, o quítale una para que te queden 115, pero que sean impares. ¿Ok? De todas maneras, ahorita les voy a compartir en medidas con una cinta métrica. Por ejemplo, para una talla S tienes que tener tantos centímetros, para una talla M, porque de pronto ustedes van a hacer un top para vender y la chica vive en otra parte, la persona que se los encargue, y les dice yo quiero uno talla M, pero ustedes no tienen a la chica aquí para probarle aquí. Voy a dejárselos también por medidas en números. Bueno, que si cambia el diseño, bueno, no, como tal el diseño no. Lo que sí te puede quedar es los puntos, si usas un hilo más delgado te van a quedar los puntos más pequeños y si usas un hilo más grueso te van a quedar más grandes, es la diferencia. Sí, claro, mira, esta parte que van a hacer aquí, la primera parte que hacen es la que va a definir el largo. Esto va desde aquí, desde la sisa hacia abajo. Si lo quieres más largo, tejes más vueltas, las que desees, hasta que tengas el largo que desees. Para nada, no es nada difícil de verdad realizar el top, ya que está hecho con puntos básicos, punto alto, el punto alto por detrás y punto bajo, cadeneta, son puntos básicos, entonces no es difícil.